Vamos a mostrarles, digo, por el sistema que hoy nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, de la forma de constituir, por lo menos con el estatuto modelo, una SAS, que es entrando a través del sistema TAD, de trámites a distancia, a través de nuestra clave fiscal, para que ustedes simplemente vean cómo se inicia el procedimiento. Por supuesto, esto hasta un punto, después ya hay que constituirla realmente la sociedad. Así que bueno, vamos a empezar con un poco del el marco normativo de la ley. Bueno, hago extensivos los agradecimientos para no repetirlos, y un poquito pensando cuando leíamos esta ley, cuando salió esta ley, yo me acuerdo que fuimos, yo creo que estaba aquí también, hubo una reunión en Mar del Plata de un congreso de societaristas y comercialistas. Se la criticó muchísimo, Nissen a la cabeza, lógicamente. Si esta ley no va a funcionar, no se va a constituir ninguna, imagínense el quit en 24 horas, no existe. Bueno, hoy tenemos, es una realidad, funciona, y creo que es relevante entender cuál es el marco normativo, dónde está metida la regulación. Es un tipo social, es un tipo de sociedad que, en mi punto de vista, debería estar regulado por la Ley General de Sociedades, pero está regulado en otra ley. No modificó la Ley General de Sociedades, la 19.550, no la modificó, la reguló dentro de una normativa ejecutiva, una normativa que tiene un claro contenido de apoyo o de control a ciertos sectores productivos, como ser la micro, pequeña y mediana empresa. Me llama la atención que no hubieran ido por una modificación de la ley. Desde un punto de vista como hombre del derecho, me hubiera gustado que una regulación de este tipo estuviera dentro del marco normativo de la Ley General de Sociedades. Acá, un poco de lo que hablábamos hace un rato, impera después las realidades de nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad, apenas salió la ley, de invitar a uno de los autores de la ley, quien había trabajado con los distintos partidos políticos para que esto pueda salir como ley, y para ellos también la intención hubiera sido que esto sea una modificación de la Ley General de Sociedades, de la 19.550, pero lo que nos transmitían era que era inviable, que no lo hubieran logrado políticamente, ¿no? Entonces, de la única manera que pudieron insertar este tipo societario dentro de la legislación es a través de una normativa nueva, y no lo que hubiera sido más lógico y más ordenado para todos los actores que trabajamos con este tipo de sujetos de derecho dentro de una única normativa. Entonces, esa fue la realidad de por qué no se hizo de esa manera. Así todo, sale la ley con una clara referencia a la regulación, a la teoría de regulación. Se regula por lo previsto en el estatuto, se regula por lo previsto en esta ley y subsidiariamente por la Ley de Sociedades. Y en especial hace referencia a un tipo social que es la SRL. En este momento, más tarde, cuando comparemos un poquito, llama la atención las semejanzas y cómo en algún momento yerra en la redacción de cierta organicidad que le dan a la SAS frente a la regulación de la SRL. Volviendo al marco normativo, esta ley, apoyo al capital emprendedor, genera o crea una nueva figura, que es el emprendedor. Tenemos que empezar a acostumbrar nuestros oídos a estos conceptos. El emprendedor lo pone primero en la fila de la Secretaría de Comercio e Industria, que es el órgano de control. Lo pone al emprendedor como el primer eslabón en la cadena productiva, en la cadena de organización para la industria, para lo que sea, todo tipo de organización comercial. Está el emprendedor, está la micro, la pequeña y la mediana empresa. Esa es la cadena que armó el legislador al regular esta ley de apoyo al capital emprendedor. Entonces, al menos lo que me pasó a mí cuando leí el emprendedor, ¿qué es el emprendedor? ¿Qué es esto del emprendedor? ¿Es algo nuevo? ¿Lo teníamos en nuestra regulación? ¿De dónde lo copiamos? ¿Por qué el emprendedor lo diferenciamos de una pequeña o una microempresa? ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor y un tipo que decide poner una verdulería?
¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia. Hay una diferencia más que nada en la economía, en la economía macro, en lo financiero, en la estructura de proyección de ese emprendedor desde un punto de vista más que nada financiero y económico. El tipo que pone una verdulería se levanta, trabaja, piensa, arma una estructura, puede ser que arme un plan de negocio, que diga, che, mira, me conviene ir a comprar al Mercado Central, traerlo yo, armar, no tener empleados por ahora, después sí, poner un cajero, hace todo lo que hizo, consigo un plan de negocios, pero no innova, no hay una innovación. Tenemos 55.000 millones de verdulerías en el país, no hay una innovación, no hay una apuesta de valor. Sí podrá dar una apuesta de valor dentro de su micromundo que es la verdulería, pero no hay una innovación real, no hay un beneficio en el impacto social, en el impacto de todo el ecosistema donde vive un emprendedor. El emprendedor es una persona motivada por la búsqueda de la oportunidad, tiene un enfoque completo, a veces decimos que ese enfoque completo está viendo todo un espectro social y económico que trasciende el negocio en sí mismo. El emprendedor pretende crecer, pero no en un tema de facturación, pretende impactar en un negocio que no reconoce los límites en el momento que está trabajando. No sé si me explico. El emprendedor tiene este enfoque de todo un negocio que no tiene límites, no reconoce un límite actual. No es si yo voy a poner una verdulería y voy a atender al barrio cercano al Parque Urquiza, que sería como una expectativa de alguien que pone un negocio, un comercio en este sentido. Me refiero a una verdulería por el concepto del tamaño del emprendimiento. Probablemente sea uno o dos personas que se juntan. El emprendedor empieza siendo un soñador, una persona que empieza solo en su casa diciendo, acá veo una oportunidad, me imagino, creo, no tengo miedo al fracaso, no tengo miedo, soy vulnerable a que me digan, no, esto no, anda para allá, lo absorbo y cambio y enseguida interpreto o voy tratando de interpretar la realidad del ecosistema, entendido el ecosistema como todo el lugar donde pienso que va a tener influencia mi visión del negocio. Hago un poquito de hincapié en el emprendedor porque son las nuevas palabras que me parece que vamos a tener sentados del otro lado del escritorio en la escribanía. Se nos va a sentar un tipo que nos va a decir, yo soy un emprendedor. Bueno, ahí te acomodas un poco el traje, emprendedor, flaco, dale, contame, ¿qué querés hacer? No, bueno, abramos un poquito la cabeza, pensemos que los emprendedores empezaron en Silicon Valley. Ese fue el primer gran lugar del emprendedorismo en el mundo. Después monta, se traslada a Europa y hoy está estudiado. Estuve viendo un grupo de personas que volvió de Israel. El nuevo Silicon Valley del mundo es Israel. Es la meca del emprendedorismo y es donde, ya vamos a ver, aparecen otras palabras como incubadoras o aceleradoras o mentor o plan germinar o plan semilla, todos ellos en un concepto mirado desde el punto de vista del emprendedor. ¿Por qué tiene éxito Israel hoy como la nueva meca del emprendedorismo o de la tecnología pensada como los nuevos negocios de innovación que hay que apuntar? Porque hay un apoyo de capital extraordinario desde el Estado. Se creó la ley esta recepta un poquito ese concepto en los esquemas de financiamiento que prevé para el emprendedor. Los israelíes tuvieron la visión de decir, hay que apoyar la innovación, hay que apoyar la innovación en cualquier tipo de negocio. La innovación viene de la mano de la tecnología. ¿Y qué se necesita para esto? Apoyo económico. Busquemos apoyo económico estatal, busquemos apoyo económico privado. Eso dio un resultado fantástico, fenomenal. Hoy Israel es el nuevo Silicon Valley del mundo. Aparecimos los argentinos dentro de nuestra estructura y ecosistema tan variable como es, desde
económico, esta ley está teniendo sus frutos. Hay empresas, estructuras jurídicas como prevé esta ley, para financiar, ahora lo vamos a ver rápidamente, no los quiero aburrir un poco con lo financiero, pero hay estructuras jurídicas de empresas que se forman, o fideicomisos que se forman, entidades financieras para financiar emprendedores, nuevos emprendimientos de todo tipo, fundamentalmente orientados, tienen una buena orientación a lo regional, en sectores o regiones donde se innove en cuanto al beneficio social. Hay un buen apoyo en esta ley y bueno, esa estructura jurídica dentro de todo ese plan para apoyar económica y financieramente nuevos emprendimientos, aparece la SAS como mecanismo, como estructura jurídica ágil para que este emprendedor encuentre un marco normativo de cómo trabajar y no ser personalmente responsable. En un primer momento, cuando leí la ley, dije, pero yo tengo la SRL perfecta, mi Código Civil, la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es bastante expeditiva, ¿por qué no hacerlo así? Bueno, ya lo vamos a comparar. Esta SAS está pensada por la agilidad y los costos. Ya vamos a comparar costos, no sé si acá se van a animar a decirnos el costo de una SRL o una SA, pero tenemos los costos de una SRL o una SA en la Ciudad de Buenos Aires versus un costo realmente muy bajo de constituir una SAS. Costo y agilidad. Eso es como la pata que le buscan o le buscaron en el gobierno, en el sector de modernización y producción, de la forma de apoyar jurídicamente a los emprendedores. Tiene una connotación también esta estructura jurídica, una connotación pensada a inversiones, a grandes inversiones. El concepto del capital social, la falta de limitación del capital social, la posibilidad de la transferencia de las acciones, la facilidad con la que se puede negociar la compraventa de acciones, nos indica que esto está pensado para que enseguida se pueda efectivizar un negocio financiero, incluso un negocio financiero secundario. Volvamos al perfil del emprendedor para hacer un recorrido rápido de este perfil. Como les dije, el personaje del emprendedor que podemos llegar a tener adelante nuestro para constituir esta SAS o para que nos asesoremos, tiene estas características. Podemos encontrar un emprendedor por necesidad, esta persona que se quedó sin trabajo, que lo despidieron, tiene algún capital de producto de organización, o por oportunidad. El emprendedor que va a buscar esta ley es el emprendedor por oportunidad, por las características que enunciamos ahí. Y después están, que con algunos ejemplos los vamos a ver, los diferentes tipos de emprendedores en cuanto al tipo de negocio que buscan relanzar. El emprendedor de negocios es el más conocido, el que podemos tener acceso más fácilmente, el creador de un chico genio, creo que es el que creó una prótesis para las manos en impresoras 3D a muy bajo costo, que es revolucionario. Ese es un emprendedor de negocio con un concepto de emprendedor social. ¿Dónde está el emprendedor social característico? Por ejemplo, Red Solidaria, Juan Carr, no sé si lo escucharon, ese es un emprendedor social. No busca tanto el negocio financiero, pero sí tiene un impacto social dentro de la sociedad. Y después está el intrapreneur, o el emprendedor interno de las grandes corporaciones. Que esta es la nueva línea que están buscando las sociedades, las corporaciones o las grandes sociedades. Como hay un límite para que sean consideradas emprendedoras las sociedades por una antigüedad de 7 años, dentro de la misma estructura de la sociedad están buscando incorporar o fomentar la creación de nuevos negocios. Ahí hay que romper, es bastante difícil que las grandes corporaciones rompan con esta estructura de enseguida ver los beneficios, las ganancias. El emprendedor puede fallar una y mil veces. Hay que ir buscando la oportunidad y encontrando el momento. Para terminar y redondear,
este cuadro es como la que caracteriza los diferentes tipos de personajes que tienen una idea y en dónde están encuadrados. El emprendedor tiene un alto perfil, lo que es habilidades de dirección, redes de trabajo, conocimientos del negocio y una alta creatividad e innovación. Por eso lo tenemos ubicado acá en este rincón del cuadro que armamos. El promotor es todo lo contrario, es el que dice, che, tengo esta idea, pero bueno, no tengo muy bien cómo armarlo, y enseguida junta, promueve el negocio y otro lo realiza, lo piensa, lo relanza. El administrador tiene un alto perfil de manejo del negocio, pero no crea, no innova. El tipo administra bien, es un manager, un gerente, lleva adelante el negocio. Por ahí es el que el emprendedor va a terminar contratando para que controle y administre el negocio. Y el inventor, que es el otro cuadro, la otra esquina del administrador. El inventor es muy creativo, muy innovador, pero siempre o seguramente muy desordenado en lo que es la administración. El emprendedor, el que busca esta ley fomentar y apoyar económicamente, reúne las características de los otros tres y potencia esta creatividad, este manejo de los negocios. Este es un cuadro un poquito de lo que entendimos nosotros que el emprendedor, cuál es la figura del emprendedor y cuál es la figura que busca esta ley fomentar, apoyar económicamente. Después el marco normativo, termino con esto rápidamente, dentro del marco normativo se lee y dentro de la jerga del negocio del emprendedor aparecen algunas circunstancias, aparecen algunos nombres como incubadoras o aceleradoras. No sé si habrán oído hablar ustedes de este concepto, pero esto es bastante novedoso en el país y está funcionando muy bien. Las incubadoras son empresas que se dedican a esta idea que germina en la cabeza de un emprendedor, fomentarle, darle un entorno donde pueda seguir desarrollando la creatividad, donde pueda seguir innovando para que florezca y progrese esta innovación. Las aceleradoras ya entran, es otro esquema financiero previsto en esta ley también, y entran en una segunda parte que es inyección de dinero a los negocios que salen de la incubadora como preaprobados, una inyección de dinero, de inyección financiera para que acelerar así la rentabilidad. Estas palabras aceleradoras e incubadoras están muy vinculadas a todo el negocio de los emprendedores. Es como las etapas naturales que deberá recorrer para llegar a una financiación. Ya entrando a la ley, para ir directamente después a la regulación de la SAS, yo no me preocuparía mucho en cómo estructurar un financiamiento del emprendedor. Sí me preocuparía en cómo estructurar jurídicamente la mejor sociedad anónima simplificada, la mejor SRL. Es ahí donde me parece que nosotros como asesores jurídicos tenemos que dar nuestro valor agregado. Cómo redactarle a este tipo que tiene una idea, que es un emprendedor, cómo redactarle una SAS. Probablemente venga por el estatuto modelo. Ya vamos a ver en qué momento puede convenir asesorarlo, ir por un lado o ir para el otro. Eso, a ver, para que ustedes se den cuenta de lo que Federico, al querer incorporar este concepto del emprendedor, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que van a aparecernos esas situaciones donde ese chico de 19, 20 años con una idea en su cabeza, con una idea que puede ser una idea brillante, como puede ser una idea que no llega a ningún lado, ese chico de Jujuy que termina creando eso, quiere estructurar una empresa porque tiene una idea y su capital hoy es una idea, pero sabe que para que esa idea se desarrolle va a necesitar muchos socios y va a necesitar que mucha otra gente a través de todos estos sistemas financie
Entonces, seguramente una de las primeras cosas que nos va a transmitir este chico de una idea dice, está muy bien, pero yo quiero seguir teniendo el control de la sociedad. Yo quiero seguir teniendo el 50% de la sociedad. Entonces, uno que de los esquemas tradicionales le dice, uy, ¿usted cuánto va a aportar de capital? Bueno, yo tengo 20.000 pesos, lo que cobré, no sé, me dio mi padre para hacerlo, es lo que tengo. ¿Y cuánto más vas a aportar de plata? Es lo que tengo. Ahora, ¿qué plata necesitas para esa idea que vos tenés? Y si yo calculo, voy a necesitar unos 5 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo alguien que aporta 20.000 pesos después quiere ser el dueño de esa empresa? No solo tener los votos, sino que tener el 50% o el 60% o el porcentaje que crea, y que eso no solo lo va a hacer, esos 5 millones los va a juntar la primera vez, sino que los va a juntar por ahí en 10 ruedas de inversores, o como se llame. Entonces se está imaginando que para hacer eso va a necesitar un proceso de no sé cuántos años, donde toda la plata que se consiga sea para inversión, para generar el desarrollo de su idea. Y eso en el esquema tradicional que nosotros manejamos, o sea, es difícil. No sé, si ustedes han hecho algún aumento de capital en cualquier sociedad que ha pasado por sus manos, saben que si hay un nuevo aporte, indefectiblemente, con mayor prima ese sobreprecio que se le pone, o menor prima, hay una licuación de su participación. Entonces, ese chico que viene con esa idea, ese emprendedor con esa idea, lo que va a necesitar es prever un marco normativo, un estatuto de una sociedad que va a tener que imaginar determinadas situaciones, que son estas que estamos hablando, y muchas otras, que por ahí son todavía que ni se nos ocurren, ni a él se les ocurre, porque otra de las cosas que sucede con los emprendedores es que sus proyectos pueden mutar, y pueden mutar considerablemente, porque fue para hacia un lado y en el medio se dio cuenta que no, que tenía que ir para el otro lado y gira 180 grados y va hacia otro lado y así avanza. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros ahora analicemos esta ley, cuáles son estos artículos, y una de las cosas que vamos a ver que es como más importantes, que muchos resaltan, es esta diferencia con las sociedades típicas tradicionales, donde hay una mayor autonomía de la voluntad. Básicamente, porque vamos a ver cómo hay un orden de relación de las normas, y donde lo que prevalece es la autonomía de la voluntad, salvo que hayan ido contra una ley que sea violatoria del orden público. Hay no sé, si el objeto es ilícito, por más que quieran pactar un objeto ilícito, no van a poder, porque eso es una norma imperativa de nuestro ordenamiento jurídico que no se puede modificar. Es un objeto prohibido, digo, no va a ser, va a querer hacer un banco a través de una SAS, y bueno, no, está prohibido ese ordenamiento, eso protege determinadas cuestiones. Entonces, lo que sí nos va a dar la SAS, y ojalá tienda a eso, no sé, al final daremos nuestra opinión de lo que hoy vemos de este primer año y medio, de lo que pasó con la SAS, pero está pensada para estas situaciones, para que nosotros podamos escribir y plantear distintos esquemas de situaciones que van a suceder. Como también en una situación así, frente al primer inversor, vamos a suponer que el de la idea brillante es el hermano menor de Fede, ¿no? Tiene que ser menor de 40 años acá, ¿no? Tiene que ser mucho más joven que Federico, el hijo o la hija de Federico, y yo por ahí quiero invertir una plata, pero también quiero que la hija de Federico siga estando, porque es la que tiene la idea. Entonces yo como socio voy a querer estar en esa sociedad siempre y cuando la hija de Federico, el que tiene la idea, esté. Entonces yo tengo que pensar de qué manera ato mi participación en la sociedad a que esté cuando esté el que tiene la idea o la que tiene la idea. Entonces empiezan a abrirse otros paradigmas que tenemos que empezar a pensarlo de otra manera, no como las estructuras tradicionales y tal cual las. Ahora, vamos a la creación de este nuevo tipo social. Tiene algunas características generales, por un poco excepcional. Como decíamos al principio, es un nuevo tipo social. Existe la discusión doctrinaria, si es o no, digo, no solo la mayoría de la doctrina, sino que cada uno
cada una de las provincias que reglamentó esto ha ido por el mismo camino, considerándolo claramente un nuevo tipo societario que vamos a ver con cómo se rigen sus normas. Esto que les decía, la flexibilidad normativa, el imperio de la autonomía de la voluntad, esta es la clave. Y si nosotros queremos que esta sociedad funcione, depende en gran medida de nosotros. De nosotros como asesores jurídicos, porque si estas sociedades se basan automáticamente en los estatutos modelos, y los estatutos modelos no prevén nada de esto, seguramente no va a ser el tipo societario que vaya a dar soluciones a esto, a los emprendedores, a estas nuevas situaciones jurídicas. La doctrina ya la llamó como que tiene un carácter híbrido. ¿Por qué tiene un carácter híbrido? Porque claramente es una sociedad que se divide en acciones, que su capital se divide en acciones, pero tiene muchos elementos que llaman instituto persona y que se remite mucho a la SRL. ¿Por qué? Por ese carácter más personalista que tiene la SRL en comparación con la sociedad anónima, ¿no? Otra de las cuestiones que tiene, que también la diferencian y lo simplifican, y mucho, y ni que hablar inicialmente con estos esquemas del emprendedor que hablaba Federico, de esta chica que tiene la idea genial y que quiere constituir hoy la sociedad ella sola, porque hoy es su propia voluntad. Después verá a quién incorpora y cómo incorpora y qué mecanismos de financiación obtiene. Entonces, la posibilidad de que pueda ser constituida, ya sea por un contrato, por más de dos personas, o por una declaración unilateral, y que no tenga restricciones, podamos tener SAS de un solo socio. Después dejemos la reducción de costos, que ahí lo planteamos como elemento que surge siempre de la normativa, fundamentalmente, como elemento fundamental. Nosotros no creemos que sea tan así. La ley no limita a los emprendedores. Sepamos que todos los artículos que regulan la SAS, que son desde el artículo 33 en adelante hasta el 62 creo, no están limitados para los emprendedores. La SAS la puede constituir cualquiera, salvo algunas prohibiciones que ahora lo vamos a ver. Con lo cual, mucho de la doctrina lo que hablan es este tipo societario, por esta autonomía de la voluntad, puede ser excelente para las sociedades denominadas cerradas o de familia, que existen, que nosotros sabemos y que habitualmente operamos con ese tipo de sociedades, que son las sociedades que cotidianamente mueven la economía y que tienen particularidades, que sabemos que por más que tengan una estructura de una sociedad anónima, una SRL, tienen manejos internos que seguramente distan mucho de cómo lo establece la ley, de cómo se hacen las asambleas, que no existe la publicación de dictos, cuando se hace de familia, que se firman las actas cuando se juntan a comer las pastas el domingo. Digo, todas esas cuestiones que usamos una estructura jurídica pensada para otro tipo de empresas, las fuimos amoldando a las sociedades de familia, estas sociedades de familia, sociedades cerradas. Bueno, ahora con esta nueva estructura pareciera que tenemos muchas más herramientas para las determinadas situaciones, el famoso protocolo, de crear el protocolo de familia dentro de estas sociedades cerradas o de familia, de tener restricciones mucho más importantes, como ahora vamos a ver, para la transmisión de las acciones, porque claramente nos interesa que solo ingrese la familia y no nos interese que entren los cónyuges de cada uno de nuestros hijos. Digo, empieza a ver toda esa problemática de la sociedad de familia. Otro elemento fundamental de la ley, y quienes la redactaron, lo han dicho en todas las charlas que han dado, que ellos se imaginan en un futuro que gran parte de las sociedades típicas se transformen en SAS. Ellos ven que el funcionamiento de la SAS finalmente va a ser tan interesante que muchas sociedades anónimas y SRL se transformen en SAS. Después veremos cómo es la aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades, y después tiene una particularidad interesante que es cómo se puede organizar. Con respecto a la autonomía de la voluntad, ya hay
el primer artículo que habla del instrumento constitutivo nos marca una gran diferencia entre la ley SAS como la Ley General de Sociedades. El 36 dice, el instrumento constituido, dice después, sin perjuicios de las cláusulas que los socios resuelvan incluir. Y deberá controlar, y ahí dice lo mínimo que debe. Pero sin perjuicio de las cláusulas. En cambio, el artículo 11 dice, sin perjuicio de los establecidos para ciertos tipos de sociedad. El artículo 11 de la Ley de Sociedades. Sociedades. Dice, solamente lo que tenés que tener en cuenta es que hay normativa que es imperativa, que es la propia de cada tipo. Acá vamos a ver que hay en la ley SAS hay muy poca norma imperativa que obligue a respetar determinadas cosas. Vamos a ir, hay una con respecto a la convocatoria en las reuniones de socios que hace del carácter personalista de la sociedad, pero realmente es muy poco. Por eso está lo que se habla mucho, es que la autonomía de la finalidad de la autonomía de la voluntad. Bueno, acá tenemos la prelación de las normas, es como medio redactar lo que vimos diciendo. Regula la SAS, la ley 27349, que es esta ley de apoyo al capital emprendedor. Normas imperativas de la ley de sociedades 19.550 que no fueren incompatibles. Tenemos ciertas normas imperativas, por ejemplo, el artículo 299, inciso segundo, o el inciso primero, que son imperativas para cualquier sociedad. Recuerden, ese artículo es cuando una sociedad se oferta pública o cuando el capital excede el mínimo dispuesto por el Poder Ejecutivo. Automáticamente tiene que cumplir con ciertas formalidades de un directorio plural, de un directorio también de los 3 directores titulares, con fiscalización obligatoria y un control del órgano de control, ya sea inspección de justicia o revisión de justicia, más exhaustivo sobre el desenvolvimiento. Esa es la típica norma imperativa que no se aplica expresamente en la SAS, no se aplica. El capital no tiene límites, un capital muy bajo, casi el capital es irrisorio, es irrisorio, y en ningún momento está vinculado con el objeto. Yo creo que vincularlo con el sueldo mínimo, que sean 2 sueldos mínimos vital y móvil, ya eso es decir, no tiene por qué tener ninguna vinculación con el objeto, ni con la actividad. Es decir, podemos caer hoy, como está redactada la operación normativa, en una SAS constituida por una sola persona para realizar obras de infraestructura hidroeléctricas en todo el país, con un capital de 21.000 pesos. Lindo. Quienes escribieron la ley, digo que esto lo comentaban en las charlas, dudaron mucho si mantener el concepto de capital, porque la posición doctrinaria de quienes escribieron, de los juristas, no fue solo hecha por juristas, eso es lo que también se nota y trasciende en la ley, que no solo participaron juristas, por todo esto que contaba Federico, es que su opinión era que para ellos el concepto de capital ya no tenía que existir más. ¿Por qué? Porque el concepto de capital es la gran discusión de si el concepto de capital es o no una garantía de los terceros contratantes. Entonces, los que escribieron la ley están en la posición donde el capital ya no es más una garantía. ¿Por qué? Porque los capitales son irrisorios en un país donde tiene inflación y todas las cosas que nosotros sabemos. Los capitales han quedado o quedan en general en montos irrisorios, hay que hablar con las situaciones que pasan año tras año. Entonces dicen, el concepto de capital no va por ese lado, ya no sirve para esto, por lo cual hasta incluso decían, podríamos sacarlo, porque no tengo por qué ponerle capital. Después no lo hicieron porque era demasiado disruptivo, era demasiado ir contra determinados principios jurídicos, y por eso pusieron esa falacia de poner un capital irrisorio, como dice Federico, o mínimo, que hoy equivale creo que a 20.000 o 21.000, 20.400 pesos. Yo creo que el capital social existe para poder dividirlo en acciones que puedan venderse a millones y millones de dólares. Y ahí incluso la misma ley establece que la venta, el precio
de la venta de determinados paquetes accionarios no impone que ese sea el precio de venta de otras acciones. Es muy interesante cómo buscan esta estructura, poner de relieve la estructura financiera que va a llevar adelante si el emprendimiento funciona. Yo creo que al único efecto que dejar del capital social para poder dividirlo en acciones. Sería, como dijo Agustín, muy disruptivo pensar en una sociedad con acciones que no tenga capital. ¿Qué representa la acción? Representará el patrimonio de la sociedad. Tenemos que eliminar el concepto de capital y pensar en patrimonio. Esta ley nos acerca a eso. Nos acerca a pensar que la acción representa patrimonio y no capital social. Como dice la ley de sociedades, S.A., la sociedad, el capital social se divide en acciones. Acá lo dice porque creo que no se animó a decir lo que realmente tendría que haber dicho. Acá tenemos acciones que van a representar el patrimonio y no el capital. El capital no nos interesa. Hay que pensar desde el órgano de control qué haces con el capital y qué haces con el objeto. ¿Vas a forzar esta vinculación? ¿Vas a forzar calificar eso? Allá los calificadores van a buscar tener esta vinculación. Bueno, será motivo de... Por lo cual, que también es muy difícil para ustedes, digo, porque, no sé, los 20.000 pesos del año pasado, claramente lo de marzo no son los mismos 20.000 pesos de ahora. Entonces, frente a ustedes que por ahí algo se analiza con varios años después, saber si en marzo del 2018 40.000 era suficiente para determinado negocio o en julio lo era o no lo era, analizado esto dentro de 5 años en el medio de una situación de conflicto con un tercero, a ustedes lo pone en una situación muy difícil, porque ¿cómo se hace para verificar en el 2022 si en el 2018 estaba infracapitalizado o no? O si el capital era acorde al negocio que querían hacer. Porque vivimos en un país especial, donde esas cosas son especiales, entonces es muy difícil de medir. Entonces, poner la bandera de la infracapitalización, no hablemos de infracapitalización. Es difícil porque va cambiando tanto, y el momento que se venga a analizar va a ser muy difícil saber si eso era viable o no. Siempre el concepto de infracapitalización fue un concepto perjudicial, siempre se lo tomaba desde un punto de vista incluso jurisprudencial como para buscar la responsabilidad de los socios. Che, ustedes no tenían esta sociedad infracapitalizada, vengan a ver a la quiebra, explíquenme un poco. No, acá salimos de este tema. Yo creo que esta ley buscó correrse del concepto de infracapitalización. No es aplicable a esta ley el concepto de infracapitalización. Pero, es un punto de vista. Igual, bueno, volviendo a estas normas, digo, imperativas, como para que ustedes lo tengan en la cabeza, primero están las normas de la propia ley, después las normas imperativas y, bueno, y el instrumento constitutivo de la ley 19.550, y ahí sí después ya se remite a las normas dispositivas. Estas son las normas donde uno puede modificarlas, tanto primero de la ley de SAS como después de la ley general de sociedades, y por último las normas genéricas de las personas jurídicas del Código Civil y Comercial. Particularidad: en el artículo 49 de la ley de SAS se remite incluso para el orden relativo a las normas dispositivas conciliables con la SRL. Eso muestra que es una sociedad dividida en acciones, pero que tiene una cantidad de elementos de la SRL, porque por lo menos en todo lo que es orgánico lo remite a la SRL. Habrá algunas características especiales que nosotros decimos que son interesantes. Cuando aparecieron las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, sin perjuicio de toda la problemática de cómo se modificó después la ley y que se achicó el uso a un uso muy específico, solamente sí para unas sociedades muy particulares. ¿Por qué? Por los requisitos que tenía que cumplir con su directorio, con la sindicatura, por estar controlada por el 299. Una de las problemáticas que nosotros decíamos, más que nada como escribanos, era ¿qué pasa cuando una sociedad de dos sujetos deviene en una sociedad anónima en unipersonal, incluso cumpliendo todos los requisitos que requiere la SAU? ¿Qué pasa con el nombre? ¿Lo tengo que modificar? ¿Tengo que modificar como porque la
ley exige que cuando es una sociedad anónima unipersonal, en su nombre diga sociedad anónima unipersonal. Y yo originalmente la había constituido como una sociedad anónima de 2 o más sujetos, donde no lo referenciaba como unipersonal. Ahí Benseñor proponía hacer un estatuto de lo que decía de nombre reversible. Se llama Agustín Seriani Sociedad Anónima o Agustín Seriani Sociedad Anónima Unipersonal, si deviene en unipersonal y cumple con los requisitos, ¿no? Eso la Inspección General de Justicia dijo que no era correcto. Con lo cual implicaba o implica hoy, frente a algún cambio y transformarse o devenir en una sociedad anónima unipersonal, una obligatoriedad de modificar el nombre con las implicancias que eso tiene. En este caso no. ¿Por qué? Porque yo no tengo que mencionar en el nombre de la SAS, que es una sociedad unipersonal. Es el nombre de la sociedad más SAS. Entonces, la unipersonalidad no la hace estar incluida nunca en el artículo 299, en el inciso 7. Pueden ser socios personas humanas o personas jurídicas. No hay límite. Ustedes se acuerdan que en la SRL tenemos el límite de los 50 socios. Difícil de llegar y todo, pero realmente existe. Bueno, acá no hay límite de socios, con lo cual no tenemos esa problemática. La única limitación es que la SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal. Esa es una prohibición de la ley y que no debe estar inmersa en los incisos previstos el 3, 4 y 5 del 299. El 3, 4 y 5, para recordarlo, es que sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección cuarta. La sección cuarta de la Ley de Sociedades es lo que eran las sociedades de hecho o irregulares. Hoy se llama sociedad de la sección cuarta. Entonces, no pueden ser de economía mixta en la sección cuarta, no realicen operaciones de capitalización, ahorro o cualquier otra forma de la toma de dinero, es decir, financieras, bancos, exploten concesiones o servicios públicos. Una SAS no puede participar de un servicio público. Yo creo que es acertado esta restricción a la autonomía de la voluntad, y también modifica las participaciones recíprocas. El artículo 30-31 de la Ley de Sociedades lo restringe a la participación de un 30%. En las sociedades estaba hasta el 50%, en las SAS se restringe hasta un 30%. Después, otro de los elementos de acá que tenemos de la dirección es que básicamente la ley dice que no requiere conformidad administrativa o de que no hay un control de fiscalización de la autoridad administrativa. Así es como tanto la Inspección General de Justicia como la resolución 131 dada por la de IPJ de acá establecen expresamente que con respecto a la SAS, esta inspección tendrá a su cargo exclusivamente funciones registrales. La SAS no estará sujeta a fiscalización de esta autoridad de contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, ni aun en los casos en que su capital supere el monto del 299 inciso 2, que son los hoy 10 millones de pesos. ¿Qué? Perdón, 50, ¿no? 50 millones de pesos. Con lo cual, incluso esta ley solamente tiene el control del tracto registral y de la verificación de los elementos contractuales, pero no a la fiscalización en cuanto al funcionamiento de este tipo societario. Vamos a ir a los elementos. ¿Qué pasa con el objeto y la SAS? Es interesante cómo lo plantearon acá en la Dirección de Personas Jurídicas de Ríos. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia creo que también está como estándar, como modelo, el objeto plural. Es un objeto raro, faraónico, puede hacer se enuncia un montón de actividades, todas una atrás de otra, no hay una organización, es difícil leerlo, ver, interpretarlo. Yo creo que acá hay un error. Esto acá lo copiaron de alguna cosa uruguaya, medio anglosajona. Estas sociedades que se tienen guardadas en un cajón, en
Panamá, en Delaware, bueno, que sale y tiene un objeto que van, estas sociedades tienen objetos que van enunciados en orden alfabético, actividades desde la A hasta la Z, todo lo que se le ocurrió a alguien en algún momento que pueda ser enunciado como una actividad o un objeto social. No me gusta cómo está planteado el objeto social del estatuto modelo de la SAS en la Ciudad de Buenos Aires. Prefiero mucho más cómo está planteado acá. Acá plantearon, no sé si lo tienen claro todos, la resolución está definido por rubros, es lo lógico. A ver, hay primero una diferencia. Ustedes se acuerdan que el artículo 11 de la ley de sociedades dice preciso determinado. Este artículo habla de objeto, el de la SAS, amplio y plural. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la problemática, que por ahí no la contamos, genérica de esta SAS? La SAS es una ley nacional, pero la SAS tuvo una reglamentación donde reglamentó los otros títulos, pero no el título pertinente a la creación del sujeto de derecho SAS como sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque las reglamentaciones son de cada uno de los organismos administrativos y de control, de cada uno de los registros públicos de comercio de cada una de las provincias. Entonces, nos encontramos cómo interpretó, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, y cómo interpretó la dirección, la de IPJ de acá de Entre Ríos, los elementos de esta sociedad. Entonces nos encontramos, por ejemplo, la primera gran diferencia es cómo cada uno interpretó el objeto. Para la Ciudad de Buenos Aires, el objeto es, al ser múltiple y amplio, y no tiene que tener ninguna conexidad. Entonces, el estatuto modelo prevé 18 actividades diferentes. ¿Se acuerdan quienes trabajamos hace más tiempo? En una época era muy común que existían las sociedades, las SAFI, SIAG, ¿no? que las siglas que eran Sociedad Anónima Financiera Industrial, Agropecuaria, Comercial, que preveía importación, exportación, era todo eso. Bueno, después eso dejaron de seguir constituyéndose así, y ahora volvemos con la SAS a un objeto larguísimo que abarca todas las actividades. Pero, a ver, esto no es solo un tema de técnica de redacción de la IJ, genera una problemática muy importante, porque a ver, porque entender el por qué esto es un problema para nosotros es porque tengan presente que los administradores de las sociedades, de las sociedades comunes, se rigen por el artículo 58, no sé si ustedes se acuerdan, que pueden actuar por todos los actos que no sean notoriamente, obligan a la sociedad por todos los actos que realicen que no sean notoriamente extraños. Ese es siempre el problema que tuvimos los escribanos. Pedimos el acta, no pedimos el acta. ¿Corresponde, no corresponde? ¿Cómo interpretamos las facultades de este administrador? ¿Cómo legitimo? ¿Es capaz o no es capaz? Bueno, yo creo que esa discusión de la capacidad quedó de lado. La capacidad no está en juego. En juego un tema de legitimación y de imputación del acto a la sociedad. Pero nos causaba un tema interpretar el notoriamente extraño, hasta dónde llegaba. Teníamos un objeto muy específico y quería comprar un inmueble. Bueno, pues sí, claro, bueno, ¿qué camino teníamos que recorrer para que este compareciente representante legal de una sociedad estuviera legitimado para imputar el acto a la sociedad? Hubieron, creo que 250.000 laureanos Moreiras que se referían al tema, representación, que esto. Es una discusión que llevó mucha doctrina, creo que está más o menos zanjada. El tema de la capacidad quedó de lado, no está en juego la capacidad, pero sí hablamos de un tema de imputación. Lo que recién decía Agustín, y para donde iba él, yo me metí porque me gusta contarlo yo, trabajamos juntos, somos socios, no solo que damos clases hace 20 años juntos, sino que además trabajamos juntos, con lo cual nos interrumpimos constantemente de hace 18 años. Vengo bastante controlado. ¿Qué pasa en la SAS? Tenemos un problema en la SAS. Escribanos, colegas, tenemos un problema. Vamos a tener que pensar cómo interpretar
se nos abre otra vez el cajón del artículo 58. Bueno, acá no es más el artículo 58, es el artículo... el 52. Bueno, ¿qué dice el artículo 52? O el artículo 53, allá no lo voy a buscar bien. Que el representante legal obliga por todos los actos... 51. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente. Directa o indirectamente. Ya sacó el concepto de extraño o notoriamente extraño. Es mucho más lineal. Es relación directa o indirecta, que es la misma línea pero un poquito más allá. Y aparte, tenemos un objeto que es... Si viene una SAS constituida en la Ciudad de Buenos Aires, es faraónico. Ahora, tenemos un objeto constituido en Paraná con un objeto turístico específico. ¿Hasta dónde estiro lo directa o indirectamente vinculado? ¿Cómo tengo que volver a interpretar eso? Es un tema que lo vamos a tener cuando el representante legal de la SAS venga a la escribanía a firmar la venta de un inmueble o la compra de un inmueble o algún acto que fuere. ¿Cómo interpretamos esta vinculación directa o indirecta? No sé si lo ven como yo, pero hablar de directo o indirecto es una cosa un poquito más lineal. Cuando es notoriamente extraño es como una sensación de mayor amplitud. El esquema que decía en su momento Benseñor cuando describía lo notoriamente extraño, él decía, ¿qué actos se incluyen? Bueno, básicamente se incluyen los actos tendientes al objeto, los directamente, los indirectos y hasta los extraños son imputables a la sociedad. ¿Cuáles no son imputables a la sociedad? Los que son notoriamente extraños. Acá básicamente lo que vamos a tener que tener es un ejercicio en los objetos especiales, como lo están poniendo ustedes, que a nosotros nos parece correcto, un poquito más claro sobre cuáles son los directos o indirectos, o generar ese vehículo de establecer de qué manera esto es un acto que es tendiente, porque es directo o indirectamente tendiente al cumplimiento del objeto social. ¿Para qué? Para que sean imputables a la sociedad. El problema que tenemos con lo de capital es que pueden hacer de todo. Entonces, esta SAS, como comentábamos recién, como comentaba Walter, que por ahí está constituida por este señor que tiene la posibilidad de tener hasta las claves de todo, y tiene unas 50 sociedades constituidas con socios que no han firmado digitalmente, como decíamos hace un rato, resulta que tienen un objeto tan amplio que estas sociedades pueden hacer absolutamente todo. Entonces, todos los actos son relacionados directa o indirectamente con el objeto social. ¿Por qué? Porque puede hacer todo. Porque prevé absolutamente todas las actividades posibles de esa sociedad. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, con nuestro rol asesor, donde le decimos, y no constituyan como socios una sociedad con este objeto. ¿Por qué? Porque el que administre va a poder hacer lo que quiera. Lo que quiera. Mañana hace esto y no le gusta, y va y se mete a hacer negocios con el Estado, se mete a hacer negocios con otro lado. Puede hacer absolutamente todo el administrador, porque nada está fuera de la órbita del objeto social, porque abarca todas las actividades. Incluso la ley habla de mencionar la actividad principal, pero no es un concepto, la actividad principal que hoy nosotros tenemos incorporado para verificar y asociarla al objeto a ver si es directo o indirecto. Porque a la FIP le tenemos que decir cuál es la actividad principal que hace este sujeto de derecho, a pesar que tenga un objeto tan amplio. Le tenemos que ir a decir, vamos a dedicarnos especialmente a tal cosa. Ahora, frente a terceros, rige la amplitud del objeto. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se van a encontrar con sociedades donde el administrador va a poder hacer absolutamente lo que quiera, porque no tiene ninguna restricción. Entonces, los dos puntos que nosotros vemos con relación a las grandes diferencias entre las SAS constituidas aquí y en la Ciudad de Buenos Aires, es que acá vamos a tener posiblemente una sociedad con un objeto más específico, especialmente armado para el negocio que quieren hacer, y ustedes como agentes de derecho que van a
participar en las actividades que realice ese sujeto de derecho, van a tener que tener en cuenta el acto que realicen es directo o indirectamente relacionado con el objeto social. Y si le llega un objeto de la Ciudad de Buenos Aires, una SAS constituida de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, van a tener ese objeto ilimitado de actividades donde cualquier acto va a ser imputable a la sociedad. No, una cosa particular que tiene comparado con las sociedades típicas es que los datos, en la fecha de cierre de ejercicio por la ley está dentro del estatuto. Tanto en el estatuto modelo de Cava como el de aquí, la fecha de cierre de ejercicio está dentro del estatuto. Y después ya viene lo otro, que sí sucede en Cava, esta simplificación de los trámites por la digitalización. Ahí tenemos la forma: escritura pública digitalizada. Digitalizada quiere decir transformada en un PDF que, firmada digitalmente por el escribano, se envía al organismo de control y ahí se dispara la triple vía: va para la EGJ, va para el boletín oficial y va para la FIP. Todos controlan y cada uno responde teóricamente dentro de este plazo de 24 a 48 horas. El instrumento privado, encontramos la problemática que hoy nos comentaba Walter a la mañana. El instrumento privado firmado hológrafamente con firmas certificadas, que lleva el mismo criterio, es decir, ese instrumento en formato papel, firmas, certificamos las firmas y la digitalizamos transformándola en un PDF que firmamos digitalmente, o bien aparece el instrumento particular, puede aparecer el instrumento privado sin la firma hológrafa. Esto estuvimos discutiendo recién en el BEC, que genera un problema. Es una cosa rara cómo interpretar esta sociedad que nos viene al estudio, a la escribanía. Tenemos que calificarlo. Vemos que no hay firmas hológrafas, no hay firmas certificadas. El PDF lo acaba de bajar en una computadora que nos pidió prestada el representante legal y firma, porque ese es el original. La forma queda guardada en la escribanía y se transforma en la digitalización, que esa digitalización puede materializarse en cualquier momento según lo necesite el representante legal. ¿Me explico? Es así. Estamos acá. Yo soy representante legal de una SAS que quiere comprar o firmar un contrato. No traje la carpetita bajo el brazo con el libro de actas que dice que soy el representante legal. No lo traje. Prendo mi PC, bajo. Te lo envío por mail. Te lo envío por mail, Laura. Firmame el contrato y acreditá con este PDF que yo te envío por mail. Vos lo imprimís y ese es tu original. Es un original. Y mañana me voy a Córdoba a firmar otro contrato, hago lo mismo con un escribano en Córdoba y hay otro original en Córdoba y así sucesivamente. El paradigma del original cambia abruptamente. Nuestro testimonio, el testimonio verdecito, rosita, guardado en un cajón en la escribanía, no se usa más. Lo escaneamos, se guardó, no tiene más utilidad. Dejó de ser el original. El original es un instrumento digitalizado y que tiene un mecanismo de chequeo y confronte para que ustedes, por supuesto, para poder hacer eso tienen que tener el chequeo y la firma digital, para poder verificar que ese instrumento está debidamente firmado digitalmente y chequeado. Con las actas hay una particularidad, porque uno puede chequear, con las actas de estos libros que ahora vamos a ver también son digitales, entonces a uno también se las envían en manera digital y lo que uno es chequea que efectivamente se hace la acta subida a la Inspección General de Justicia en nuestro caso. Sí. Yo ahí me perdí. Si nosotros vamos con la forma de escritura pública que todavía Claro. existe, la copia roja, el protocolo que me va a quedar. Ahora, el protocolo notarial existe, sí. 100%. El protocolo está firmado. No, está firmado, esa matriz existe. Esa matriz va a seguir Pedir existiendo. un testimonio, digitalizo, ustedes acá. Exacto. Digitalizo mi protocolo. No, el testimonio. O sea, yo
O el protocolo o el testimonio. En la Ciudad de Buenos Aires nos permiten las dos cosas. Yo prefiero el testimonio. Nosotros, no sé, una cuestión de costumbre, nos gusta sacar el testimonio y lo que digitalizamos es el testimonio. Y ese testimonio es el que firmamos digitalmente y ese es el que fue a la Inspección General de Justicia para que se inscriba. Pero ese testimonio en papel sigue. No, lo guarda, sigue existiendo, pero guardado en un cajón de tu escribanía. Ya no sirve, digo, no le sirve más, porque lo que me viene a mí, lo interesante, yo ahora no sé si tengo uno acá, pero lo que viene es, de la IGJ nos viene en formato digital. Y la Por eso, yo al querer acreditar la representatividad, en mi caso va a ser el mismo, venga por un instrumento digitalizado o venga por una escritura pública. El resultado final es el mismo. No, porque vos en el único que vas a tener la firma y chequear que esté firmado digitalmente por el organismo de Contralor, en nuestro caso la Inspección General de Justicia, es solamente el instrumento en formato digital. Vos vas a recibir ese PDF, vas a abrirlo con un lector de PDF y vas a verificar que estén las firmas. ¿Qué firmas va a estar? La del notario que firmó digitalmente, y vas a ver el adjunto, el PDF del escaneo de ese testimonio, de ese original, y a la vez vas a ver la firma digital, no sé, cuando lo tengas, de acá, del señor como director de la DIPJ. Y en el otro camino también no voy a hablar de esa manera. Es que ¿Qué nosotros, es el otro camino? ¿Cuál es el otro camino? nosotros hoy en Capital... Pará. A ver, ¿cuál es el otro camino? Que no lo haga yo por escritura pública, que lo haga directamente digitalizado. Claro, No, sí. a ver, exactamente. A ver, en las dos maneras. A ver, en Capital solo se hace el trámite en vía digital, con lo cual el resultado final en la capital, en la Ciudad de Buenos Aires, es que es solo vía digital. Después los originales quedan en formato digital. Hoy acá, corríjanme ustedes, pero por la disposición 131, ustedes se presenta en papel y así es como circula en papel. Vos en un medio digital lo podés tener, ya sea protocolo, como bien vos decías, o sencillamente es el instrumento privado. Si intervenimos nosotros certificamos la firma de ese instrumento, después ese instrumento lo digitalizamos y lo firmamos digitalmente, y ese es el instrumento, ya sea que hagamos nosotros la inscripción o la haga el otro profesional, porque podemos no ser nosotros, es como que nosotros nos llega por el sistema de trámites a distancia, nosotros certificamos la firma, digitalizamos, lo firmamos digitalmente, vuelve al sistema y ahí sigue en su inscripción. Y cuando sale finalmente inscripto con su quit de la Inspección General de Justicia, sale, es un pendrive, es un archivo, como quieran. Y cuando ustedes, para verificarlo, lo verifican con un programa, el Adobe. Ya sea hecho por público o por privado. Exactamente. Cualquier camino que yo tomo lo verifico de la misma manera. ¿El problema cuál es? Que lo que decía Walter hoy. El problema, en esos dos supuestos no tenemos problema. ¿Por qué? Porque tanto, por supuesto, en la que existe el protocolo, nosotros damos pública, y no solo eso, sino que lo que verificamos es que no haya identidad, que no haya vicios del consentimiento, que quien viene es el que firma. Lo mismo si certificamos la firma digital, digitalmente le certificamos la firma a ellos. ¿Por qué verificamos eso? El problema es que existe por la ley, en el caso de la Inspección General de Justicia, la Dirección también de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, permite que esto se haga con la firma digital de aunque sea uno de los participantes. Entonces, ahí en ese supuesto volvés a tener un instrumento digital donde no tenés las firmas hológrafas de ninguno y tenés la firma digital de uno solo. Y solamente incorporó los datos de cada uno de los socios a través del quit y de su clave, de la clave de la FIP de cada uno de los socios. Entonces, ahí vas a encontrarte con un estatuto que, como bien nos explicaba Walter hoy, está firmado, es un instrumento privado que está firmado digitalmente solo por uno.
Ya vemos que en este caso tenemos la problemática de los vicios del consentimiento, de que no esté debidamente certificado porque no intervino en ningún notario, pero además tenemos el problema de que para uno de los sujetos sí es un acto firmado, pero para los otros no, es la firma electrónica si no es considerada. Entonces ahí es donde eso resulta. Pero eso termina igual. A ustedes les va a llegar el día de mañana, es eso, un archivo por mail, un pendrive, o le viene, como dice Federico, con la computadora, ustedes lo revisan, lo verifican, van a ver que está debidamente con la firma, debidamente registrado, van a chequear que las firmas sean las correctas, van a chequear que no hubo cambios, digo, porque que en el medio nadie no se quiso modificar el documento, y de esa manera por eso lo decía Federico, vamos a tener tantos originales como veces que circule ese archivo. ¿Y eso se certifica para que hagan marcha el protocolo como hacemos? Nosotros lo hacemos, Claro, porque en mi mente yo espero que me traigan todos los papeles. No. A vos te va a llegar el archivo, nada más. No tiene, si te llega lo otro, está mal. No corresponde, está mal. No te puede llegar lo otro. A ver, nosotros hicimos, creo que fue la cuarta SAS que ingresó, y a las 2 no tardó 24 horas, creo que tardó 10 días hábiles, y a los 15 días de constituida, el socio, el administrador vino, por favor, dame un papel de algo, porque me estoy presentando a bancos, a la AFIP, y nadie me acepta nada, me decía, nadie me quiere recibir el documento, dame algo firmado en papel, haceme un poder, me dijo, te hago un poder electrónico, como dice, no me des un poder electrónico, lo tiro, el pendrive lo voy a eliminar, no me lo des, necesito un papel para que alguien me crea que esto es una sociedad, que yo soy el administrador, el presidente, que puedo firmar por esta sociedad. Necesito nadie, ni la FIP se lo recibía. Digo, esto fue hace un año largo, ¿no? Digo, esto va a cambiar, pero la realidad es que lo que les va a venir, nos viene a nosotros, es eso. Es un archivo en ese formato. Cuando, ahora a ver si puedo ir. Básicamente ese documento se abre por un programa. No sé, el Adobe es un programa muy conocido de lector de PDFs. ¿Sí? Cuando uno abre ese programa, ¿no? Tiene dos elementos. Va a ver que hay como particulares. Uno es el clip que ustedes tienen en los mails como para adjuntar un mail. Bueno, ese clip lo abren y ahí les va a aparecer el estatuto. Si fue mi escritura, les va a aparecer en PDF, en color, la copia de mi escritura que firmé yo, que es decir, creación de tal sociedad SAS. Entonces ahí uno se siente un poquito más cómodo, empieza a ver, bueno, acá empiezo a ver algo más parecido a lo que vi hasta ahora. Entonces ahí viene la copia del estatuto. Y después tiene otro que es la forma de la pluma de una lapicera, donde uno cliquea ahí y ahí te verifica quiénes lo han firmado digitalmente. Y si cada uno de ustedes en su computadora tiene bajado los certificados raíz exactamente, corregime vos acá, Walter, ¿cómo es? Lo que te va a verificar es si efectivamente los que están firmados digitalmente corresponden. Y ahí te aparece como el verde y como una B de que está ok, un tilde que está ok. Y eso es tu original. Sí. Sí, por supuesto.